Muy buenos días, voy a presentar el caso. Bien, como parte del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, voy a proceder a presentar el caso de la comunidad indígena Sabio-Yamaxa versus Paraguay. Ocurren los hechos en el Chaco paraguayo, donde de manera ancestral habita la comunidad Sabio-Yamaxa. Las tierras de esta zona fueron individualizadas como fincas y figuran a nombre de dos compañías privadas. En 1991 iniciaron el proceso de reivindicación de sus tierras y el fallo se realizó el 29 de marzo de 2006. Sobre el punto número 2, la competencia del Estado. El presente caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral de la comunidad Sabio-Yamaxa, lo cual generó numerosas afectaciones a sus integrantes. La Corte Interamericana es competente para conocer del presente caso de la comunidad en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, ya que el Estado del Paraguay es un Estado parte de la Convención desde el 24 de agosto de 1989 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 26 de marzo de 1993. Sobre los hechos probados, del presente caso se enmarcan en el área del Chaco, que es una región, ¿no?, del Paraguay, donde tradicionalmente habitan los miembros de la comunidad Sabio-Yamaxa. Las tierras de esta zona fueron individualizadas como fincas y figuran a nombre de dos compañías privadas. En 1991 iniciaron el proceso de reivindicación de sus tierras. También en 1996, sin éxito alguno. En 1997, los líderes de la comunidad Sabio-Yamaxa presentaron al presidente de la Cámara de Diputados de aquel momento del Congreso Nacional un proyecto de ley
con el fin de declarar de interés social y expropiar a favor del Instituto Paraguayo del Indígena para su posterior entrega a los miembros de la comunidad Sapyoyamaxa, las fincas privadas. No obstante, se rechazó dicho proyecto de ley. La comunidad Sapyoyamaxa presentó una serie de recursos judiciales con el objetivo de reivindicar sus tierras sin que se produjera éxito en el trámite. Sobre los derechos vulnerados, el punto 4, señalamos el derecho referido al artículo primero, que es obligación de respetar los derechos. El artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Artículo 3, reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4, derecho a la vida. El artículo 8, garantías judiciales. El artículo 19, derechos del niño. El artículo 21, derecho a la propiedad privada. El artículo 25, la protección judicial. Conforme a la jurisprudencia del tribunal, es indispensable que los estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta las particularidades propias de los pueblos indígenas, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. La personería jurídica, por su parte, es el mecanismo legal que les confiere el estatus indispensable, necesario, para gozar de ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo la propiedad comunal, y exigir su protección cada vez que ellos sean vulnerados. El tribunal considera que es a partir del 21 de abril de 1997 que el Estado tenía pleno conocimiento del riesgo real y de la situación de vulnerabilidad en la que permanecen los miembros de la comunidad Sapyo-Yamaxa. En especial nos referimos, a los niños, mujeres embarazadas y ancianos, así como lo señalado referido a la mortandad de los mismos. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica representa un estándar o un parámetro para determinar si una persona es titular o no de los derechos a los que se refiere y si estos pueden ser ejercidos. La violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y contraer obligaciones, y hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de los mismos por parte del Estado o de particulares. La Corte declara que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad indígena Sapyo-Yamaxa. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 21, derecho a la propiedad privada, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad indígena Sabyo-Yamaxa. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 4.1, derecho a la vida, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 19, derechos del niño, de la misma. Se señala que no es necesario pronunciarse sobre el derecho a la integridad personal. Un segundito, creo que se está cortando. Ya, continuamos, disculpen. También sobre las reparaciones, la Corte dispone que la sentencia de fondo, reparaciones y costas constituye per se una forma de reparación. El Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para que en el plazo máximo de 3 años se entregue física y formalmente a los miembros de la comunidad Sabyo-Yamaxa sus tierras tradicionales. El Estado deberá implementar un fondo de desarrollo comunitario. El Estado deberá efectuar el pago por concepto de daño inmaterial y costas y gastos dentro del plazo de 1 año, contado a partir de la notificación del presente fallo. Mientras los miembros de la comunidad indígena Sabyo-Yamaxa se encuentren sin tierras, el Estado deberá suministrarles los bienes y servicios básicos, ¿no? Educación, salud, especialmente necesarios para su subsistencia. En el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, el Estado deberá establecer en los asientos Santa Elisa y kilómetro 16 de la comunidad Sabyo-Yamaxa un sistema de comunicación que permita a las víctimas contactarse con las autoridades de salud correspondientes y competentes para la atención de casos de emergencia. El Estado deberá realizar en el plazo máximo de 1 año contado a partir de la notificación de la presente sentencia un programa de registro y documentación. El Estado deberá adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indígenas que haga ciertos sus derechos sobre sus tierras tradicionales. El Estado deberá realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 236 de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la misma. De igual forma, el Estado deberá financiar la transmisión radial de sentencia de fondo, reparaciones y costas en los términos del párrafo 236 de la misma. La Corte supervisará el cumplimiento de la sentencia de fondo, reparaciones y costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Los puntos resolutivos. La Corte declara que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad indígena Sabyo-Yamaxa. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad indígena Sabioyamax. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma. Señala que no es necesario pronunciarse sobre el derecho a la integridad personal. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de N.N. Galarza, Rosana López, Eduardo Cáceres, Eulalio Cáceres, Esteban González Aponte, N.N. González Aponte, Niño Yegros, Jenny Toledo, Guido Ruiz Díaz, N.N. González, Luis Torres Chávez, Diego Andrés Ayala, Francisca Brite, Silvia Adela Chávez, Derlis Armando Torres, Juan Ramón González, Arnaldo Galarza y Fátima Galarza. Sobre el estado de supervisión de cumplimiento, la Corte resuelve requerir al Estado del Paraguay que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se solicita al Estado del Paraguay que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 12 de mayo de 2008, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por dicha Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento. El formato de dicho informe deberá ser el indicado por esta Corte en la resolución del 2 de febrero de 2007. Solicitar también a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior en los plazos de 2 y 4 semanas respectivamente contados a partir de la recepción del informe, continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente resolución al Estado del Paraguay y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas. Y algunos otros puntos sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica que señala, establece que es deber del Estado procurar los medios y condiciones jurídicas en general para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido por sus titulares. En especial, el Estado se encuentra obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley. Entonces, como podemos observar, finalmente se ha hecho justicia para el caso de la comunidad de Sapyoyamaxa, toda vez que se ha respetado sus derechos humanos y es importante y sienta un precedente para otros casos. Muchas gracias por su amable atención. Hasta luego.